Genial. Eh, Vamos a empezar este curso con una oración. Y Diana, ¿podrías dar la primera oración, por favor? Hola Sabino, sí, está bien. Dale. Ok. Eh, Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta clase. Que por favor nos ayudes y tengamos más sabiduría para poder comprender la clase. Asimismo, para poder resolver nuestras situaciones económicas a tu manera. Gracias Padre por este día, por las bendiciones que nos brindas y de igual manera los alimentos que nos das. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Genial. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Genial. Y ya nos encontramos en la semana 6. Y es con respecto a proteger a su familia de las dificultades. Vamos a hacer el principio de mi fundamento de utilizar el tiempo sabiamente. Eh, los principios de habilidades financieras es protege a su familia de las dificultades. El punto 2 es crea un fondo de emergencia de un mes. Y el punto 3 contrate los seguros adecuados. Primero vamos a pasar con un pequeño informe de los compromisos de la semana anterior, que era de poner en práctica y compartir el principio de mi fundamento de la semana anterior, elegir un sistema de presupuesto, analizar cómo mantenerse dentro del presupuesto durante el consejo familiar y ponerse en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Genial. Yo con respecto a compartir un principio en fundamento, sí, genial, pude compartir eh, algo en la noche hogar, recuerdo, de la semana anterior. Elegir un sistema de presupuesto. También yo elegí el sistema digital, más que todo mi registro de ingresos y gastos y presupuestos lo tengo en una hoja de cálculo en el Drive. Y bueno, primero lo anoto en un bloc de notas y después lo paso a esa hoja de cálculo, entonces sí es el digital. Eh, bueno, no tuve un consejo familiar, pero sí siempre hablo con respecto al presupuesto. Y bueno, sí, esta semana sí no pude ponerme en contacto con mi compañero de acción. ¿A alguien le gustaría poder compartir cómo le fue la semana anterior con sus compromisos? ¿Se les dificultó alguno de los compromisos que ya mencionamos? No, todo bien, todo bien. Dale, voy a volver a compartir para pasar a la parte de mi fundamento de utiliza el tiempo sabiamente. Y primero vamos a pasar a la parte de meditar. ¿Por qué es el tiempo uno de los mayores dones que Dios nos ha dado? Vamos a meditar 2 minutos hasta las 6:53 en esta pregunta. ¿Por qué el tiempo es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado? 6:53, vamos a ver el video. Genial, un minuto más y después vamos a ver el video. Mediten en esa pregunta. ¿Por qué es el tiempo uno de los mayores dones que Dios nos ha dado?
Genial, tiempo. Ahora voy a compartir mi video. Dios nos ha dado un gran regalo, el tiempo. Debemos usarlo en las cosas más importantes. Cada mañana me levanto antes que el sol. Me visto y me lavo la cara y las manos. Leo las escrituras. Luego hago la lista de lo que debería hacer ese día. Pienso en quiénes debo salvar. Oro para conocer la voluntad de Dios y escucho. A veces pienso en los nombres o los rostros de personas. Las añado a mi lista y oro para obtener fuerza y sabiduría. Oro para que Dios consagre mis acciones. Así dice en 2 Nefi 32. Le doy las gracias. Le prometo que haré lo que pueda. Le pido que Él haga lo que yo no pueda. Y miro la lista. Pongo un 1 en lo más importante y luego un 2. Escucho y luego oro. Y me pongo a trabajar. Miro el número 1 e intento hacerlo primero y luego el 2. A veces las cosas cambian. El Espíritu Santo me dice que haga otra cosa. No hay problema. Me esfuerzo mucho, pero siento paz. Sé que Dios me ayudará. Y así, con la lista y el Espíritu, hago las cosas importantes. Cuando me preparo para ir a dormir, vuelvo a orar. Le doy un informe a mi Padre Celestial. Le cuento cómo me ha ido el día. Le hago preguntas. Le pregunto en qué podría mejorar y escucho. Lo amo y siento su amor con frecuencia. Sé que Él magnifica lo que yo intento hacer. Luego siento paz y me duermo. Abandonarás las cosas que no importan. Usarás tu tiempo para hacer las cosas importantes y Dios estará contigo si tu intención es buena. Genial. Ahora vamos a contestar la pregunta en analizar. ¿Qué aprendió la hermana Beconzi? ¿Qué es lo que la hermana Beconzi hace? ¿Qué es el aprendizaje de esta hermana? ¿A alguien le gustaría participar? Ver, por ejemplo, lo que aprendí de la hermana Beconzi es que, bueno, siempre coloco una lista de las actividades que ella realiza para el día. Siempre se esfuerza y procura poder hacerlo. Piden oración para estar inspirado en seleccionar sus actividades. Algo que también que me agrada es poner un orden de prioridad, ¿no? Lo más importante primero para después hacerlo lo menos importante. Y al final siempre rinde cuentas al Señor. Eso es lo que más me gustó de la hermana de Conci. Ahora vamos a leer Alma 34-32 y la cita del presidente Brigham Young. Menciona, ¿por qué aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios? Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Alma 34-32. Y el presidente Brigham Young mencionado, el tiempo es todo el capital que tenemos en la tierra. Si no lo emplean debidamente, les incrementará su tranquilidad
Si lo emplean debidamente, les incrementará su tranquilidad, comodidad y satisfacción. Considerémoslo y dejemos de permanecer sentados con las manos cruzadas, malgastando el tiempo. Genial. Ahora vamos a pasar a realizar esta actividad que consta de paso uno, paso 2 y paso 3. Bueno, aquí menciona hacerlo como un compañero, pero como es virtual, vamos a hacerlo de manera individual. El primer paso es poder leer estos 5 pasos. El paso 2 es poder hacer en una hoja de papel, enumerar sus tareas y, bueno, deberían ser tareas importantes para su trabajo, estudios o para el servicio de la iglesia o para su familia. No simplemente quehaceres cotidianos, o sea, es más que eso. Ora al respecto y establezca prioridades. Y el punto 3, mañana debería de fijarse metas y actuar en base a lo que usted ha realizado en su papel y después informar al señor o algún mentor o un familiar cómo es que le ayuda. Entonces vamos a hacer esta actividad que va a constar de 10 minutos. A las 6 y... no, a las 7:09 continuamos. ¿Está bien? Recuerden, leer los 5 pasos, hacerlo en una hoja de papel y después fijarse metas para poder cumplirlo. Nos vemos en 10 minutos.
Genial, tiempo. Ahora los compromisos de esta semana van a ser, uno, practique esos pasos todos los días para utilizar su tiempo muy sabiamente. Los pasos del 1 al 5. Cada noche sus oraciones de un informe al Padre Celestial, o sea, un informe de qué es lo que usted planificó y bueno, cuáles pudo cumplir y cuáles no. Después comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido hoy en cuanto usar el tiempo sabiamente. Ahora vamos a pasar a aprender, que consta de 45 minutos. Y bueno, seguimos viendo lo de esta casita, ¿verdad? De el mapa para lograr el éxito en la mayordomía financiera. Ya hemos podido desarrollar los temas de fe en Jesucristo, unidad con el cónyuge y compromiso para ser autosuficiente. Hemos visto con respecto al presupuesto, mencionado un poco con respecto al trabajo. Ya pasamos a pagar diezmos y ofrendas y ahorita seguimos en proteger a su familia de las dificultades. Entonces justo estamos en el peldaño 2. Y dice, uno, proteger a su familia de las dificultades. La preparación es un principio del Evangelio poderoso. El Señor promete que si estáis preparados, no temeréis. Después de nuestra obligación de pagar al Señor primero mediante el diezmo y ofrendas y otras ofrendas, nuestra segunda obligación es trabajar para proteger a nuestra familia de las dificultades. Podemos hacer esto solo si hemos desarrollado una perspectiva a largo plazo. En este capítulo aprenderemos dos pasos para proteger a nuestra familia de dificultades económicas: crear un fondo de emergencia de un mes y adquirir un seguro adecuado. Y en analizar, dedico unos minutos a examinar el mapa para lograr el éxito en la mayordomía financiera. ¿Por qué cree que proteger a su familia de las dificultades es la segunda prioridad después de pagar diezmos ofrendas? ¿Qué opinan? ¿A alguien le gustaría decir qué opina con respecto a esto? ¿Por qué creen que proteger a su familia de las dificultades es la segunda prioridad después de diezmos ofrendas? Buenas noches, hermano Sabino. Eh, sí, realmente eso es una prioridad que debemos tener en cuenta porque nadie se está libre de, de una enfermedad costosa, por decir, ¿no? Eh, que a veces ni los seguros pueden cubrirlos. Y hace poco tengo la experiencia, estamos viviendo la experiencia de un familiar, de una sobrinita, que tuvo que internarse y la intubaron porque llegó así, una chica sana aparentemente, y todo eso es un costo muy elevado, ¿no? Y no tenía seguro, ¿no? Más que el SIS, pero hemos tenido que regresar al SIS para poder ayudar. Entonces, debemos tener un fondo asignado a esto, porque es como dicen, es mejor tener un seguro y nunca utilizarlo, ¿no? Es mejor tenerlo a que querer usarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, es una prioridad que debemos tomar en cuenta. Esa es mi opinión. Genial, muchas gracias, hermana. Y sí, sí, es clave poder proteger a la familia y bueno, vamos a hablar un poco más sobre el fondo de emergencia y adquirir un seguro. Dos, crear un fondo de emergencia de un mes. Luego de llevar un registro de gastos al menos por 4 semanas, habrá ahora determinado la cantidad de dinero que necesita para un mes de gastos de mantenimiento. Su mes de fondo de emergencia debe ser igual a esa cantidad. Para su fondo de emergencia de un mes, debe ahorrar dinero en efectivo en un lugar seguro y accesible, tal como una cuenta bancaria. No utilice este dinero para nada más que para emergencias. Si tiene una emergencia y debe usar dinero de su fondo de emergencia de un mes, de inmediato comienza a depositar dinero nuevamente en el fondo hasta que esté completo. Más adelante, después de haber pagado toda su deuda al consumidor, comenzará a ahorrar suficiente dinero para cubrir sus gastos de 3 a 6 meses. Cubriremos más sobre este paso en el capítulo 9. Genial. Debe trabajar para crear un fondo de emergencia de un mes lo antes posible. Deposite cualquier otro dinero adicional que tenga en su fondo de emergencia hasta que esté completo. Incluso si tiene deudas, solo efectúe el pago mínimo requerido para que tenga un fondo de emergencia de un mes. Para acelerar este proceso, quizá desee encontrar un trabajo adicional o uno mejor, vender algunas cosas que no necesite
o eliminar algunos gastos innecesarios. Analizar. ¿Qué bendiciones pueden llegar a su familia por tener un fondo de emergencia de un mes? ¿Por qué debería crear un fondo de emergencia antes de pagar sus deudas? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que es importante o qué bendiciones uno recibe al tener un fondo de emergencia? ¿Y por qué es muy prioritario antes de pagar deuda? Eh, por ejemplo, siento que una de las bendiciones bueno, un fondo de emergencia es algo que siempre nos instan los líderes, ¿no? Hay en conferencia general que lo mencionan, en Liaonas, etcétera. Entonces, tener un fondo de emergencia no solamente lo veo como una recomendación, sino un mandamiento que un santo en los últimos días tiene que hacerlo, miembro de la iglesia. Y bueno, ¿por qué un fondo de emergencia es antes que pagar sus deudas? Aquí menciona que no paguen deudas, pero menciona de pagar lo mínimo. Y es porque obviamente es bueno tener un buen historial crediticio, es bueno tratar de salir de las deudas, tratar de ahorrar intereses, pero uno nunca sabe cuándo hay una emergencia, ¿no? Entonces es clave, hay prioridades, ¿no? Y antes de un acreedor como un banco siempre va a ser como la familia, ¿no? Genial. El punto 3 menciona, ¿cómo le afectaría económicamente a usted o a su familia si uno de ustedes se enfermara o quedara incapacitado o tal vez incluso falleciera? ¿Cuál sería el impacto económico de algo como un incendio en la casa o un serio accidente automovilístico? Estos tipos de dificultades suceden y si no estamos preparados pueden causar grandes problemas económicos. Una fuente de protección contra las posibles dificultades es un seguro. El seguro es un acuerdo de donde una organización, por lo general una agencia de seguros, garantiza compensar a una persona por dificultades específicas a cambio de un pago fijo. El presidente N. Eldon Tanner enseñó, nada hay que sea tan seguro en nuestra vida como los acontecimientos inesperados. Con el costo de la atención médica constantemente en aumento, los seguros médicos son la única forma en que la mayoría de familias pueden enfrentar gastos por accidentes, enfermedades y maternidad. El seguro de vida proveerá para la familia en caso de que el proveedor muera inesperadamente. Toda familia debe estar preparada para en casos de emergencia. Analizar. ¿Por qué es tan importante el seguro? ¿Qué bendiciones puede provenir de tener un seguro adecuado? ¿Alguien le gustaría opinar en cuanto a estas dos preguntas? La importancia de un seguro y qué bendiciones uno obtiene al adquirir un seguro adecuado. Eh, Creo que es clave tener un seguro por el hecho de que es normal que una persona tenga emergencias. Y obviamente ya uno puede tener un fondo de emergencia que ayuda bastante en situaciones, pero hay emergencias que sí superan grandemente el fondo de emergencia que uno puede ahorrar. Entonces el seguro minoriza ese costo y gasto, ¿no? ¿Y qué bendiciones pueden provenir? Eh, bueno, por ejemplo, yo tengo un seguro actualmente, bueno, aparte del seguro de salud y el seguro por discapacidad que todo trabajo cumple. Aparte tengo un seguro que es un seguro de vida, ¿no?
Entonces, obviamente, este seguro de vida yo pago una prima de manera mensual y esto hace que si es que yo llegase a morir, hay un importe de dinero que iría hacia mi familia, ¿no? Y obviamente eso te da una tranquilidad, ¿no? Porque obviamente uno nunca sabe qué vaya a ocurrir y también te da esa confianza de que si llegase a ocurrir eso, sé que mi familia no quedaría como tan descompensada, ¿no? Por esto, ¿no? Igual es algo que quiero seguir manteniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, este seguro de vida duraría 12 años, ya voy pagando 3, faltan 9, pero igual cuando acabe este contrato, seguiría adquiriendo otro seguro de vida adicional. Lo genial es que tengo un seguro de vida de evolución, así que si es que no llegase a morir, pues, espero que no, eh, me devuelven los pagos de prima que he realizado más un 50%, ¿no? Entonces, eso es lo genial. Actualmente hay muchos seguros de vidas de evolución que es una opción que pueden evaluar igual. Igual eso es algo que deben de tener en cuenta, es que en este capítulo hablamos de seguro. No quiere decir que aseguren todo, sino aseguren lo que ustedes crean conveniente o los riesgos que ustedes sientan que son muy eminentes, ¿no? O sea, que estén muy riesgosos. Por ejemplo, no sé, si una persona tiene un oficio de taxi, un seguro vehicular contra accidentes sería propicio, sería bueno, ¿no? Porque está expuesto mucho a esto. Pero, por ejemplo, si alguien no usa el auto tan a menudo, quizá un seguro contra accidentes o choques no sería tan necesario. Entonces, ustedes tienen que analizar qué riesgos tienen y si los riesgos más altos, ustedes pueden evaluar o asegurar o no. Igual recuerden que un seguro de por sí es un desembolso de dinero, ¿no? Entonces, evalúen siempre eso. Dice, las ventajas de un seguro. El seguro puede ayudar a protegerlo de la devastación económica que pueden ocasionar los accidentes y otras dificultades. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una actividad que consta de 5 minutos, que es como grupo, bueno, vamos a hacerlo de manera personal porque estamos por Zoom. Revisen los dos escenarios siguientes. Luego analicen cómo el seguro fue, fue útil en estas situaciones. Entonces vamos a hacer escenario uno y escenario 2 y realmente cómo fue útil al finalizar, ¿está bien? Vamos a tener 5 minutos hasta las 7:27, ¿está bien?
Genial. Tiempo. Entonces aquí hemos estado viendo dos escenarios en la cual hay un accidente y deben de tener algunos gastos de facturas médicas y gastos por reparar el vehículo. Y bueno, aquí hay dos opciones, ¿no? Sin seguro y con seguro. Obviamente, sin y con seguro, los gastos siguen siendo los mismos, 15.000, pero cuando uno tiene un seguro, hay una cobertura, ¿no? Y a veces no siempre va a ser la totalidad, pero debe ser un importe que pueda ayudarnos. Por ejemplo, aquí el gasto que asume el seguro es 12.000. Entonces, al final, sin seguro, 15.000 un gasto neto y con seguro es 3.000. Y aquí también, ¿no? Aquí adquieren un seguro de invalidez y obviamente ingresos mensuales del empleo en ambos cero, porque obviamente no puede trabajar más que todo porque se lesionó la espalda. Y ingreso por seguro, bueno, sin seguro es cero, pero con un seguro es 3.000. Entonces va a tener un total de ingreso mensual de 3.000. Obviamente antes ganaba 3.500, pero al menos aquí sí tiene ingresos, ¿no? Mientras que logra conseguir otro empleo. Obviamente en ambas situaciones es muy beneficioso el conseguro, pero aquí no están considerando las primas que uno va eh, pagando, ¿no? Solo estamos viendo los beneficios. Pero igual hay beneficios por adquirir un seguro. Vamos al siguiente punto. Tipo de seguro. No hay necesidad de asegurar todo. Para eso está estableciendo un fondo de emergencia y otros ahorros. Sin embargo, es decisivo que se proteja a sí mismo de las dificultades que podrían ser devastadoras económicamente. El presidente Marion G. Romney enseñó que se nos aconseja tener una reserva de dinero para cualquier emergencia y un buen seguro médico, uno para nuestra casa y uno de vida. Hay muchos tipos de seguro, pero los cuatro más comunes son los siguientes. Seguro de la propiedad. El seguro de la propiedad, como el de los propietarios de viviendas, arrendatarios y seguros de vehículos, puede cubrir el costo para reemplazar o reparar bienes en caso de daños graves, robo o destrucción. Seguro médico. El seguro médico puede ayudar a cubrir el costo de la atención médica desde la cobertura de las visitas de cuidado y el tratamiento de enfermedades hasta el pago de graves episodios médicos. Dependiendo de su ubicación, quizá la atención médica sea un servicio gubernamental, o sea, uno que brinda el Estado, y sus necesidades en seguro médico puede variar. Seguro de vida. El seguro de vida le proporciona a una familia una suma de dinero si fallece un integrante de la familia asegurado. Seguro por discapacidad. El seguro por discapacidad garantiza una parte de los ingresos del asegurado. Se pagará si él o ella quede discapacitado, no puede trabajar por un periodo prolongado de tiempo. Esos son los tipos de seguro que menciona el manual. Obviamente hay gran infinidad de seguros porque uno simplemente puede cubrir lo que desea, ¿no? Y actividad 3. Forma una pareja. Bueno, en este caso vamos a hacerlo de manera personal. Y eh, compartan lo que entendieron con respecto a la propiedad, vida y por discapacidad. Analice los tipos de cobertura de seguro sería importante tener en sus circunstancias. Vamos a dar 3 minutos. Y esos son los cuatro seguros que menciona el manual. Hay más, pero lo que sí queremos es que piensen y mediten en cuál de estos cuatro o algún adicional creen que ustedes sería necesario que tengan. Vamos a dar 3 minutos y nos volvemos a encontrar a las 7:34.
Genial. Tiempo. Ahora vamos a leer con respecto a los costos de seguro, ¿no? Ya hemos visto un poco los beneficios, lo que puede cubrir, y ahora vamos a ver los costos, ya que obviamente un seguro hay costos que uno debe asumir para obtener esos beneficios. Menciona, costo del seguro. Ahora que tenemos una comprensión básica del seguro y algunos de sus posibles beneficios, vamos a analizar algunos de los costos. Los dos tipos principales de costos o gastos relacionados con el seguro son la prima y el deducible. Una prima representa el precio del seguro o el dinero que usted paga directamente a menudo al mes o al año a la compañía de seguro a cambio de la cobertura. Un deducible representa la cantidad de dinero que usted paga por sus gastos, como gastos médicos o por la reparación de un automóvil, antes de que la compañía de seguro cubra los gastos restantes. Análisis de costo-beneficio. Al comparar los planes de seguro, en esencia usted está tratando de comparar lo que el plan posiblemente podría costar frente a lo que esté posiblemente podría proporcionar en cobertura. Puede ser útil comparar los mejores casos con los peores. Costo mínimo anual, en el mejor de los casos. Para calcular el costo mínimo anual, simplemente multiplique su prima mensual por 12 meses o revise la prima anual si se le cobra solo una vez al año. En este escenario se supone que usted no tiene un evento asegurable en el año. Costo máximo anual. En el peor de los casos, para calcular su costo máximo anual, asegúrese de su costo mínimo anual al deducible anual. Agregue. Entonces vamos a colocar 12 soles por la prima mensual más el deducible. En este escenario se supone que los gastos del evento asegurable exceden su deducible anual. Con esta información, ahora puede comparar los promedios de gastos de diferentes planes. El siguiente ejemplo demuestra una manera en la que puede comparar planes. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacerlo de manera individual. Dice, lee el siguiente caso. Cada persona del grupo debe usar una calculadora como se indica. Ayúdense mutuamente según sea necesario y asegúrense de que cada persona obtenga la respuesta correcta. Nota. Consulte la sección recursos al final del capítulo para obtener respuestas. ¿Ya? Dice, imagine que está comprando dos planes de seguro para alquiler. Un plan con un deducible elevado de $2,000 cuesta $10 cada mes y un plan con un deducible de 500 que cuesta $40 cada mes. Calcular. Cada persona en el grupo debe calcular los costos anuales mínimos y máximos de cada plan. Escriba las respuestas a continuación. Tenemos el plan con deducible elevado y plan con deducible bajo, el costo mínimo anual y el costo máximo anual. Vamos a hacerlo una hoja de cálculo más sencillo. Mm, Igual si es que tienen alguna consulta en cuanto a esto, eh, solo avísenlo. Aquí vamos a colocar costo mínimo anual, costo máximo anual, plan con deducible elevado y plan con deducible bajo. Esto, bien. Y aquí vamos a hacer el siguiente cálculo. Por ejemplo, el plan con deducible elevado. El plan con deducible elevado es de 2,000
pero cuesta $10 cada mes. Entonces el costo mínimo sería solamente el pago mensual, que es 10 por 2, $120. Y el plan máximo va a ser el deducible, o sea que sea 2.000 más igual 10 por 2. Y ahora con el deducible bajo, el costo mínimo va a ser 40 por 12, ya que se paga 40 cada mes y deducible 500. Sería 40 por 2. Y el costo máximo es igual 40 por 12, pero más el deducible. Y el deducible es 500. Y estos serían las respuestas, ¿no? Igual podemos revisarlo en la sección de recursos que está por aquí. Ahí está, 120, 2120, 980, 480. Eh, Recuerden de que el deducible es el gasto que uno debe de asumir cuando ocurre el siniestro, ¿no? Por ejemplo, eh, tienes que pagar un deducible de, por ejemplo, aquí, ¿no? De 2.000 si es que choca tu auto. Entonces, imagínense que choca el auto y el gasto es lo que cubre, eh, el seguro es 800, es 8.000, pero tú tienes que asumir primero el gasto del deducible que es el 2.000. Por eso es el costo máximo. Y bueno, si es que queremos ver la diferencia, o sea, la diferencia en costo mínimo, simplemente sería esto menos esto, 360, y esto menos esto. Por ejemplo, los costos mínimos es mucho más barato el deducible elevado, ¿no? Y es 360 soles más barato. Pero en el costo máximo, el plan con el deducible bajo es 1.140 más barato, ¿no? ¿Está ahí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al seguro? Todo claro. Ya. Entonces pasemos al siguiente punto, que dice considera otros beneficios. En la actividad que acabamos de completar, estábamos evaluando un tipo de plan de seguro de la propiedad, seguro para arrendatarios. Podemos utilizar el mismo tipo de proceso al comparar otros tipos de seguro. Sin embargo, a menudo hay otros factores a considerarse, más allá de los posibles costos mínimos y máximos. A continuación, hay algunas preguntas adicionales que a considerarse al analizar los diferentes planes de seguro, que dicen, ¿qué servicios o eventos están cubiertos? ¿Cuáles son los tipos y límites de la cobertura? ¿Cuál es la reputación de la compañía de seguros? ¿Hay descuentos para los que usted podría cumplir con los requisitos? ¿Qué tan probable es que pague casi los gastos mínimos de su propio bolsillo? Eh, ¿Qué tan probable es que usted tendría que pagar los gastos máximos de su propio bolsillo? Y vamos a este punto que es analiza el fondo de emergencia y seguro durante el consejo familiar. Esta semana en su consejo familiar analice maneras de crear su fondo de emergencia de un mes. También determine qué planes de seguro son importantes para su familia e investigue pólizas de seguros. Quizá desee usar el bosquejo modelo de análisis de consejo familiar que aparece a continuación. Por ejemplo, aquí hay un modelo que puede enviarse y es como la parte uno y estas tres preguntas que dicen, ¿no? ¿Cómo les está yendo al seguir su presupuesto? ¿Tienen un seguro adecuado? ¿Qué tipo de seguro necesitan en sus circunstancias? Y esos dos puntos en la parte de planear. Si no tienen un seguro adecuado, ¿qué cobertura de seguro deberían obtener? Efectúen un análisis de costo-beneficio de los planes disponibles. ¿Qué pueden hacer para crear rápidamente un fondo de emergencia en un mes? Entonces, eso es un ejemplo de que pueden usar en su consejo familiar. Recuerden que hacer un consejo familiar es uno de los compromisos que hacemos cada semana. Y control anual. Solía vender seguros y sé que las primas aumentan con el tiempo.
Ya no vendo seguros, pero comparo las primas de los planes de seguro cada año para asegurarme de que estoy obteniendo la mejor transacción. Cada mes de noviembre reviso mis planes y obtengo cotizaciones de otras compañías. Eso mantiene mis costos lo más bajos posible. Y vamos a la parte de meditar, que lo vamos a dejar como compromiso, que es prepara tu trabajo fuera y dispone en tu campo y después edifica tu casa. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí hoy? ¿Y qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Eso es algo que vamos a meditar eh, como tarea. Y esos serían los compromisos de la semana. A. Practicaré y compartiré el principio de mi fundamento de esta semana. B. Comenzaré creando mi fondo de emergencia de un mes e investigaré opciones de seguros válidas. C. Analizaré mi fondo de emergencia y planes de seguro en mi consejo familiar. Y D. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y la apoyaré. Estos serían con respecto a los temas de esta semana. Sé que esta semana es un poco breve, ya que vemos más que todo fondos de emergencia y seguros. Y ya la siguiente semana sería la semana 7, que es entender las deudas. El principio en fundamento va a ser demostrar integridad y bueno, es poder comprenderlas. Eso sería más que todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sino para poder concluir con la sesión de esta semana. Genial, no hay ninguna duda. Entonces vamos a... Hermano Sabino, ¿me escucha? Sí, dígame, hermana Sandra. Hermano Sabino, yo quería que por favor me pudiera, eh, yo quisiera saber o entender mejor lo que es del fondo de emergencia. No sé si tendría la gentileza de... he estado tratando de entender, pero justo eso es lo que yo más quiero. Pareciera que se me bloqueara la mente y no pudiera captarlo. Quisiera si pudiera darme nuevamente, aunque sea algún consejo o algo, porque eso siento que es necesario en mi vida, pero no sé cómo, no, por más que he estado atenta, no sé por qué eso no le he podido captar. O sea, no sé si uno tiene deudas, ¿no? Eh, creo haberle entendido que, si bien es cierto, debemos de pagar aunque sea algo mínimo de la deuda y separar del fondo de emergencia o el fondo de emergencia se saca de otro lado. Eso es lo que, perdónenme que por la confianza, antes de que terminara la clase quisiera si me pudiera dar unos alcances de eso, hermano. Gracias. ¿Oh, ya? Sí, claro. Ahorita le explico. Ya. Primero, por ejemplo, vamos a ver con respecto al fondo de emergencia. Imagínense que ustedes tienen ingresos, por ejemplo, por 3.500, pero ustedes han estado ya registrando sus ingresos y gastos y analizando un presupuesto y ustedes saben que todos sus gastos son de 2.500. Entonces, si es que ustedes quieren hacer un fondo de emergencia, uy, espera, creo que está muy, ya mejor. Si ustedes quieren hacer un fondo de emergencia, este fondo de emergencia no va a ser igual a sus ingresos, sino es lo que ustedes gastan al mes. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, imagínense que se queden sin empleo. Ustedes deben de tener 2.500 para que puedan seguir solventando los gastos de manera normal. Es por eso que es bueno un fondo de emergencia. Entonces, el fondo de emergencia es en sí, es el gasto que ustedes realizan en un mes. En este capítulo estamos mencionando que debemos de tener un fondo de emergencia de un mes. Esa es la meta. Pero más adelante vamos a ver que es necesario, después de ese fondo de emergencia de un mes, pasar a 3 meses y después pasar a 6 meses. Entonces, en este caso, si nuestros gastos mensuales fuera de 2.500, el fondo de emergencia de un mes va a ser 2.500.
El fondo de emergencia de 3 meses va a ser 7.500 y el fondo de emergencia de 6 meses va a ser 15.000. Eso es lo que ustedes deben de llegar a hacer. Había un punto que justo mencionaba la hermana Sandra, que mencionaba que imagínense que tienen una deuda. eh, la deuda por lo general es intereses y consta de principal, o sea, la deuda como tal. Imagínense que tienen que pagar, no sé, 30 intereses y 150 de principal, o sea, tienen que pagar mensualmente 180. El ejemplo que se dio y la recomendación es que cuando ustedes en su deuda hay estados de cuenta, ya es una tarjeta de crédito, una deuda que ustedes asumen, y siempre hay un pago mensual y hay un pago mínimo. El pago mensual siempre va a ser los intereses más el principal, pero siempre hay una opción de pago mínimo. Y el pago mínimo, más que todo, es pagar los intereses que se han generado en ese mes. Aquí la deuda en sí no está disminuyendo, ya que solo estás pagando los intereses que se han generado. ¿Es recomendable pagar el mínimo? No, siempre es lo mejor pagar el mensual, porque el pago mínimo no está disminuyendo tu deuda, solamente estás pagando intereses. Además, también el pago mínimo puede afectar en tu historial crediticio. O sea, no se ve bien que alguien esté pagando solo lo mínimo. Obviamente, con el banco vas a estar, como diciendo, no me van a mandar Infocor, ni van a hacer que la deuda que tengo sea exigible, no. Sino es como la última opción que uno tiene es pagar lo mínimo. Pero obviamente no es lo ideal, ¿no? ¿Pero por qué? El manual menciona que debemos de pagar lo mínimo, sí y solo si no tenemos un fondo de emergencia de un mes. Si es que realmente esto está en cero, sí y tenemos deudas, la prioridad va a ser que ese fondo de emergencia llegue a 2.500. Y durante ese tiempo vamos a estar pagando lo mínimo. Ya cuando tengamos el fondo de emergencia de un mes, obviamente ya no vamos a pagar lo mínimo, sino vamos a pagar el pago mensual. Es muy probable que al pagar el mínimo durante varios periodos, nuestra cuota aumente, porque obviamente no es lo ideal, pero eso es lo que mencionaba la revista, ¿no? Recuerden, el fondo de emergencia es el importe que uno gasta de manera mensual. La meta es llegar a un mes. Si tenemos deudas, la prioridad siempre va a ser el fondo de emergencia y solo en estos casos sí se va a pagar el pago mínimo, ¿no? Solo es una medida extrema para poder llegar a un fondo de emergencia de un mes. Y ahí, hermana Sandra, ahí sí le quedó más claro. Sí, hermano Sabino, y por la confianza, una pregunta a eso. Le he entendido claramente, pero cuando uno no tiene nada cero en el fondo de emergencia y justamente nos están orientando a poder hacerlo, la pregunta es, no importa, hermano Sabino, si esos 2.500, haciendo el ejemplo, ¿no? Esos 2.500, que es la meta, tener como fondo de emergencia, me tome, no importa, 4 o 5 meses para juntar los 2.500, o es que yo tengo que tener en un mes, como sea, los 2.500 de frente, conseguirlo para tener el fondo de emergencia de lo que nos están orientando. Ya, no hay un plazo mínimo como tal, pero sí el manual menciona que debe ser lo más pronto posible. ¿Por qué debe ser lo más pronto posible? Porque nosotros no sabemos cuándo ocurrió una emergencia y el fondo de emergencia es para eso. Entonces, si es que no tienen un fondo de emergencia, o sea, en cero, mínimo deben de llegar a uno y sí el manual recomienda de que disminuir los gastos al mínimo, si tienen deudas pagar solo el pago mínimo, o sea, buscar la mejor, ser los más austeros posibles para llegar a ese fondo de emergencia de un mes. Entonces, hacerlo cuanto antes. Pero si a alguien le toma, no sé, 3, 4 meses, normal. Obviamente esperemos que en esos 3, 4 meses no pase una emergencia, ¿no?
pero sí tratar de hacerlo lo más, cuanto más antes posible, mejor. Clarísimo. Gracias, querido hermano. ¿Ya? Genial. Entonces, ya con esto concluimos. Y, hermana Sandra, ¿le estaría bien si usted puede hacer la última oración, por favor? Sí, gracias. Eh, Amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos infinitamente por siempre sentir tu amor, tus bendiciones a cada uno de nosotros, así como a nuestra familia. Ah, también te agradecemos por tener la oportunidad de este maravilloso curso para que nos pueda ayudar en nuestra vida tanto personal como familiar. Y te agradecemos con todo nuestro corazón por el hermano Sabino que con mucho aprecio y amor nos ayuda para poder cada uno de nosotros impulsarnos y mejorar, ¿no?, en nuestra economía y en nuestra vida personal. Te pedimos con amor, Padre mío, de que bendigas a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos y a los hermanos que de repente no han podido en este momento escuchar esta clase. Y te pedimos que nos des, eh, que nos ayudes a poder ser perseverantes y poder cumplir las metas semana a semana para nuestro propio bien. Todo esto lo dejamos con amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Genial. Muchas gracias a todos por unirse a esta sesión. Y ahora voy a estar subiendo el enlace de la clase grabada a YouTube por si quieren revisarlo. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al WhatsApp, ya sea al grupo o si no al personal, como gusten, como deseen. Genial. Entonces, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hermano Sabino. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.